Aleluya. Dos. Aleluya. Gloria. Gloria a Jesús. Cristo vive. Gloria al Señor de señores. Glorificamos a Jesús. Sea Cristo glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Aquí estamos para disertar palabra de Dios breve aquí desde este lugar, desde la iglesia La Zarza Sigue Ardiendo, Barahona, República Dominicana. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos para disertar tu palabra. Aquí estoy delante de tu presencia. Te ruego que tú te glorifiques con unción, con gloria, que tú lo hagas una vez más desde este lugar. Y te daré la gloria porque tuya es por los siglos de los siglos. Padre, glorifícate conformes a como tú quieras. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Estaré leyendo la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y por ser esta la poderosa palabra de Dios, procedo a leerla pública, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ha sido leída en este momento, amado mío. Te ruego que tú te glorifiques con unción. Hazlo una vez más. Estaré insertando palabra tuya aquí en este lugar, en el nombre de Jesús. Padre, amén. Vamos a estar disertando palabra de Dios desde este lugar. Y la vamos a estar haciendo públicamente en el tema una solución. En ese tema, una solución. Aquí dice el texto que hemos utilizado, escrito por el apóstol Pablo, Romanos, escrito por el apóstol Pablo, el personaje del cual quien se habla aquí, en donde hemos visto Pablo, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, como él se presentaba. Una buena presentación. Aquí, el texto bíblico que hemos utilizado se escribió y habla del pecado. Habla de pecado. Habla de que por un hombre vino el pecado. Por el pecado de la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el principio, en la creación, creó Dios todo. Creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios todo por su verbo, por su palabra. Por la palabra de Él, creó todo lo que hay. Pero en el sexto el hombre lo diseñó y lo hizo él mismo. Lo creó para que se enseñorease sobre la faz de la tierra y multiplicase la tierra, según el mandato que le entregó. Pero le dio una advertencia y le dijo: hay un árbol, hay un fruto, el cual está aquí, y este fruto no puede tocar, ni lo puede comer. Entonces, la mayoría de las personas conocemos la historia que sucedió ahí. Satanás se introduce en una serpiente, y Satanás engaña a la mujer, y la mujer tumba al hombre. Todos pecaron, todos cayeron. Pero el patrocinador de ese evento del pecado viene siendo Satanás. Pero antes del pecado entrar el hombre, primero entró a alguien. Porque entró a Satanás primero. Número uno, entró a Satanás. Cuando Ezequiel lo describe, dice que sus ropas fueron hechas de topacio
de zafira, de toda piedra preciosa. En el jardín estuviste, sobre la roca de fuego te paseaba. Oh querubín protector, lucero de la mañana, o estrella de la mañana, hasta que en ti se encontró pecado. Quiero decir que el pecado ya existía. Para sorpresa de lo que dicen que el pecado se dio por primera vez en el huerto de el Edén. Ahí no fue que se dio por primera vez el pecado. Ya el pecado existía. El pecado existía. Este no fue el origen del pecado. Pero sí se originó por primera vez en el hombre. Entró al hombre por primera vez en el huerto del Edén. Al desobedecer. Pero ya el pecado existía. ¿Pero en quién existía el pecado? En Satanás. Ya Satanás tenía el pecado. Pero antes, dice, hasta que en ti se encontró pecado. Hasta que en ti se encontró pecado. Hablando, ¿de quién estaba hablando? Cuando dice hasta que en ti se encontró pecado, el profeta Ezequiel se está refiriendo a Satanás, el príncipe de Persia. Todos los nombres que se le han puesto: Satanás, príncipe de Persia, estrella de la mañana, diablo, serpiente antigua, como usted quiera llamarlo. Hasta que en ti se encontró pecado. La hermosura que él tenía no fue el problema. Como muchos dicen que el problema fue la hermosura. No fue la hermosura. Usted puede ser bello, puede ser como usted quiera. Puede tener lo que usted tenga. Lo que él tenía no es que identifica el pecado en él. Lo que identifica el pecado en él fue que él quiso ser lo que Dios nunca puso en él. Porque si Dios puso algo en ti y tú quieres ser lo que Dios puso en ti, no hay problema. El problema está cuando tú quieres abarcar lo que Dios no te ha puesto, lo que Dios no ha puesto en ti. Entonces Satanás se quiso hacer semejante a Dios, subir a las alturas, ver semejante al Altísimo, y se creó un remanente que le siga con él. Eso viene siendo política. Eso viene siendo política. Lo que quiere decir que el origen de la política comenzó en este lugar. Ahí fue que se originó la política por primera vez. Creó su remanente. Quiso hacer un golpe de Estado. Pero hay algo, y es lo siguiente, de que muchos dicen que Satanás fue destronado. Satanás nunca ha sido destronado. Satanás no fue destronado, porque él nunca ha estado en el trono. Él nunca estaba en el trono. Él intentó llegar, y cuando intentó no pudo llegar. Entonces fue derribado. Y Jesús lo confirma cuando envía a los 70 a la gran misión, que ellos vienen diciendo de que los demonios se sujetan, los principados se nos sujetan, los demonios se sujetan, y estaban contentos. Y Jesús le dijo: no se contenten por eso. Pero después le dice: yo vi a Satanás caer como un rayo a la tierra. Caer como un rayo. Se está refiriendo a ese momento. A ese momento. Cuando el hombre peca, Dios más adelante dice: ahora el hombre es como uno de nosotros. Conoce lo bueno y lo malo. Vamos a sacarlo y vamos a poner guarda en el huerto de Edén. Primero lo vistió y luego lo sacó. Usted conoce la historia. Primero lo vistió y luego lo sacó, a que labrase la tierra y a que el sudor de su frente se tiene que mantener. La mujer con dolor parirá. Todo eso nosotros lo conocemos. Pero el punto que quiero llegar es el siguiente: que por un hombre entró el pecado, y por el pecado vino la muerte. El pecado trae consigo muerte. El pecado, la consecuencia del pecado, trajo muerte. Trajo muerte. Como el hombre pecó, el hombre hizo lo que Dios le prohibió que hiciera. Porque el pecado no fue que el hombre obedeció a Satanás. Este no fue el pecado. El pecado fue que el hombre desobedeció a Dios.
Porque para obedecer a Satanás, primero hay que desobedecer a Dios. Exacto, ahí está todo. Desobedeció a Dios, obedeció la voz de Satanás. Y entró en pecado inmediatamente. Y como el primer hombre en pecar, se le pone padre del pecado, padre de mentira, padre de pecado, todo lo que se llama pecado. Porque para hablar de pecado primero hay que hablar de aquel hombre. O aquel hombre no, aquel personaje que tampoco es hombre, personaje, es Satanás. Hablar de ese personaje, primero hay que hablar de él si se va a hablar de pecado. Porque fue el quien cometió pecado por primera vez, el que el pecado entró a él por primera vez. Pero quizá me preguntaría usted a mí, si el pecado no se dio por primera vez en el huerto de Edén y existía, ¿en dónde estaba ese pecado? Antes de llegar al huerto de Edén, en Satanás, porque entró a él. Pero hay otra pregunta que viene detrás, que quizá usted me haría a mí. ¿En dónde estaba el pecado antes de entrar a Satanás? Entonces, explícamelo bien. Bueno, vamos allá. Nosotros podemos ver que Isaías 45, versículo 5, dice: yo soy Jehová y ninguno más después de mí. Yo creé la adversidad y creé la bondad. En pocas palabras, Él creó las adversidades y creó la bondad. Lo contrario a la bondad, lo contrario a la paz es la adversidad. Y si pasa una adversidad por un lugar, usted dice: pasó una catástrofe. Y si una catástrofe pasa, pasa un mal. Lo que quiere decir, yo creé el bien y también creé el mal. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo tú me lo confirmas? Bueno, vámonos a Salmos capítulo 24, donde dice: yo soy Jehová. Donde dice que Jehová creó los cielos y la tierra. Ahí nos enseña Salmos capítulo 24, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. Él la fundó sobre los mares y la fundó sobre los ríos. ¿Pero qué fue? La tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó la tierra y la fundó sobre los mares. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si está hablando que de Jehová es la tierra y su plenitud, dando a entender que por él, de él y para él fueron hechas todas las cosas, las que se ven y las que no se ven. Juan capítulo 1, versículo 3, nos habla un poquito más claro. Y dice: Dios creó todas las cosas, las que se ven y las que no se ven. Dios creó todas las cosas. ¿Y qué significa todo? Todo, esa es la definición de todo, que Dios creó todas las cosas. Entonces, de ahí sale. Bueno, si nos vamos a Isaías, en vez de 45, 54, si nos vamos a Isaías 54, nos enseña 54, 16, de que Él creó al herrero que sopla las aguas en el fuego, y creó al destruidor para destruir. El mismo Dios creó al destruidor para destruir. Lo que pasa es que hay dos fuerzas, positiva y negativa. Es como los cables de energía eléctrica, es como los cables. Los cables hay positivo y hay negativo, pero los dos entran a la casa. Los dos entran a la casa y dan su función. Aunque en este caso el negativo tiene condenación, pero el positivo será salvo, que viene siendo el grupo diseñado para el mal. Aquellos que les gustan vivir del mal y de hacer todas las cosas malas, habidas y por haber, saben que ya tienen condenación. Según la Biblia, están condenados, serán condenados si no se devuelven de ese mal camino. Porque mientras están sobre la faz de la tierra, tienen oportunidad de devolverse. Pero, como Dios es experto solucionando
aquello que estaba mal, aquello que el hombre daña. No se queda ahí. En Romanos capítulo 5, versículo 12, que hemos utilizado, dice que por un hombre vino el pecado. Por Adán fue que vino el pecado. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, toda la humanidad pecó. Todo el mundo pecó. Todo el mundo pecó. Todo el mundo pecó. Pero no se queda ahí, sino que Juan capítulo 3, versículo 16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí está dando a entender que Dios solucionó el asunto que estaba mal. Trajo una solución. Ahí está. Le envío a mi Hijo para que por medio a él ustedes obtengan la salvación. Pero ahora yo no lo voy a obligar a que ustedes lo hagan obligado. Ustedes son los que saben. Ustedes son los que saben si van a tomar esta decisión o si lo rechazan. Dios no ha obligado a ninguna persona, a la humanidad desde el principio. Dios no la ha obligado a encerrarse en la voluntad que Él quiere que se encierren. Dios no ha venido obligando. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Pero sí le pone el camino del bien y del mal. Usted decide lo que usted va a tomar. Ahora, hay gente que sí, ellos deciden irse tras las cosas malas junto con Satanás y su demonio. Y se declaran hijos de Satanás. Pero como Dios no ha venido obligando a nadie, Dios trajo, puso ahí está la salvación. Ahora decidan ustedes, como es por amor que el hombre tiene que hacerlo hacia Dios. Dios no viene obligando, Dios no obliga a nadie. La decisión es tuya. Tú eres el que sabe si te decide sí o no. Pero algo tienes que tomar en cuenta. Es que algo está claro y no coge reforma. Hay algo que está claro y no se puede reformar. La Constitución Dominicana se reforma. Todo lo que hay, todas las leyes pueden coger reforma. Pero hay algo que no coge reforma. Hay algo que no será reformado. Y es la palabra de Dios. Esa es viva y eficaz. Y todo pasará. Pero su palabra no pasará. Todo lo que está sobre la faz de la tierra es pasajero. Pero una sola cosa, si es que no es pasajera, que es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Y es la que no miente y no coge reforma. Lo que Dios dice, eso es. Puede decir lo que diga, puede moverte como te mueva. No hay un tribunal que tú le pongas una querella a Dios. Tampoco hay un lugar que tú cites a Dios. Si Dios decidió hacerlo así, gloria a Dios. Pero si hay algo que le envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si tú no crees y no te decides por Él, ya ese no es problema de Dios, ese es problema suyo. Ese es problema suyo, no es problema de Dios. Si alguien se fue sin Cristo y se perdió, ya ese no es problema de Dios. Ese es problema de la persona que se fue sin Cristo. Pero ese no es problema suyo. Esos son sus problemas. Porque Él dejó los mandamientos para cumplir. Hubo algo que Él dejó. Y Jesús le habló claro antes de irse. No crea que el que se va sin Cristo va a tener salvación. No, Señor. Mientras está sobre la faz de la tierra tiene oportunidad. Y si no es así como le estoy diciendo, pues soltemos esto, que no se predique, porque es la verdad que se debe predicar. Todo aquel que se fue sin Cristo, no importa quién sea, no importa que le hagan lo que le hagan, usted se perdió. Y esa es la verdad, usted se perdió el que se fue sin Cristo. Pero, porque Cristo es la luz del mundo. Y todo el que se va sin Cristo se va en tiniebla. Aunque le prendan velas o velones, aunque le hagan lo que le hagan, puede buscar
al papa de la iglesia, pueden buscar el pastor más usado, al evangelista que hace los milagros, para que ore por él, y como quiera lo que le espera es condenación, porque esa sí es la verdad. Esa sí es la verdad. Esa es la verdad. Es necesario que usted conozca la verdad para que usted pueda ser libre. Es la Biblia que lo enseña. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y siempre bajo, y siempre flota en el aire, porque se encuentra ubicada en el centro de los símbolos patrios. La bandera tiene algo en el centro que se llama escudo, y en ese escudo hay una Biblia abierta, que es la Biblia, y dice esta cita bíblica: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si usted no conoce esa verdad, usted no puede ser libre. Pero hay otra cosa. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando está diciendo nadie, es ninguno. Y te dando a entender que para poder ir al Padre hay que decidirse por Cristo. Si Cristo es el camino y usted no llegó al camino que es Cristo, usted está perdido. Si usted no camina el camino, pues va a voltear, va a caminar los montes, y en los montes no va a encontrar salida. Por ahí entonces se puede caer, se puede perder, se puede desbaratar. Bueno, puede ser cualquier cosa por ahí porque está perdido. En pocas palabras, Jesús como camino de salvación está aquí hoy en día. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el camino para caminar. Pero ¿a dónde conduce ese camino? Al Padre. Ese camino conduce al Padre. Él es el camino, la verdad. Él es la verdad. Bueno, hay muchas verdades sobre la faz de la tierra, pero hay una sola verdad que liberta, que se llama Jesús de Nazaret. Y puntualiza: y la vida, el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. El único que puede dar vida y vida eterna en abundancia se llama Jesús. El único autorizado para hacer eso se llama Jesús. Y Él lo dijo: como mi Padre da vida a quien quiere, el Hijo también puede dar vida a quien quiere, porque esos derechos se les fue dado. Se les fue dado esos derechos para dar vida. Y cuando se está hablando del Hijo, se está hablando de Jesús de Nazaret. Se está hablando de Jesús de Nazaret, aquel que es el mediador entre Dios y los hombres, enviado para eso. Enviado para eso. Ese es el trabajo que Él vino a hacer. Ese es el trabajo que Él vino a hacer. Redimir, restituir y restaurar. Redimir, restituir y restaurar. Todavía hay solución. Hay una solución. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús. Dios te bendiga. Hasta una próxima.